para hablar de este tema. Saludo a la admirada Nancy Flores. Te mando un abrazo, Nancy. ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo también a ti, a tu audiencia. Pues que creo que estamos ante esas oportunidades históricas de definir quién está y de qué lado con esta supuesta defensa al INE y por el otro lado el apoyo a la reforma electoral del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nancy. Así es, Vicente, y sobre todo pues decir que este modelo electoral pues nunca realmente ha garantizado, primero, ser realmente ciudadano y segundo, que no se cometan fraudes electorales. Si tú ves la historia, pues se suponía que el IFE estaba ciudadanizado a partir de pues esta transición que ocurrió en 2000 con la llegada de Vicente Fox al poder y pues se decía que en aquella ocasión todo había estado garantizado. La verdad es que no, estos dos fraudes electorales, porque esos son cuando se emplean recursos ilegales, no puede considerarse una elección limpia y también una elección libre. Y en el caso de esta elección de 2000, pues están dos ejemplos. Amigos de Fox, que quedó totalmente impune en el sentido de que solamente se aplicó una multa irrisoria, y lo mismo en el caso del Pemex Gate, el primero, amigos de Fox, pues beneficiando a quien llegó a la presidencia de la República con una cantidad multimillonaria de recursos ilegales obtenidos del sector privado, digamos, de este poder fáctico, que es el poder económico que encumbró a este presidente salido, no hay que olvidarlo, de la transnacional Coca-Cola, y que lo único que hizo fue convertirse en un gerente de nuestro país, como si nuestro país fuera una empresa en vez de, digamos, de conducir a un Estado-nación. Y en el caso del Pemex Gate, pues no hay que olvidar que el Partido Revolucionario Institucional destinó más de 1,500 millones de pesos a la campaña de Francisco Labastida, quien pues era el candidato presidencial de aquel momento, y también se multó a el PRI, pero esto no significa que se haya roto la impunidad. No vimos nunca a los actores más importantes, como fue en su momento el propio Vicente Fox o incluso Marta Sagún, en la cárcel por este fraude electoral, ni tampoco vimos del lado del PRI a quienes dirigían a ese partido, ni al propio Francisco Labastida, ni siquiera a Carlos Romero de Champs o a sus acompañantes en la cárcel. Pues eso no puede considerarse como que no haya impunidad porque se aplicaron multas irrisorias, no, por supuesto que no, eso no es justicia, y menos para un país que padeció los 12 años de panismo. Después vemos el caso de las elecciones de 2006, pues abiertamente los dados cargados, el propio Vicente Fox diciendo pues que él había cargado los dados a favor de Felipe Calderón Hinojosa para que no llegara el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No hay que olvidar que en aquella elección de 2006, a pesar del conflicto de interés, el IFE ciudadano, ese IFE que nos tratan de vender como si hubiera sido la panacea desde aquellos años, pues permitió que la empresa del cuñado del que fue presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, Hildebrando Zavala, pues fuera la que contaba electrónicamente los votos, o sea, ni más ni menos. ¿Desde dónde se cometió este fraude? Pues desde esta operación, una operación que involucró a la familia de Felipe Calderón directamente con las manos metidas en este IFE ciudadano. Después, en 2012, pues no se diga el tema del financiamiento a la campaña, en específico de Enrique Peña Nieto, con toda esta corrupción. No hay que olvidar el caso de Odebrecht, de las propias tarjetas Monex, todo lo que se supo en total impunidad, y esto pues también permitió o potenció el fraude electoral, que además utilizó otros mecanismos que ya deberían de estar erradicados de nuestro país, como por ejemplo
ejemplo, el embarazo de urnas, el carrusel, todo lo que ya se conoce, el propio acarreo de personas para que votaran a favor del PRI, etcétera, etcétera. Y pues en 2018, ahora resulta que el INE hizo su parte. Pues no hay que olvidar, Vicente, también que en 2018 nosotros en Contralínea documentamos cómo incluso este instituto utilizó una dirección fantasma para supuestamente recolectar el voto extranjero. El voto extranjero se destinaba a una dirección que no existía. De ese tamaño estaban las irregularidades en el Instituto Nacional Electoral en la elección de 2018. Digamos, ¿qué fue lo distinto o por qué ya no pudieron imponernos a un candidato que pudiera haber sido Ricardo Anaya o que pudiera haber sido el priista José Antonio Meade? Pues digamos que lo que ocurrió es que el presidente, entonces presidente Peña Nieto, ya se había convertido, como él mismo se lo confesó al primer mandatario mexicano, en el payaso de las cachetadas de este sector económico. Así lo trataron y así se sentía él mismo, y entonces ya no pactó con los empresarios el fraude electoral. Y ya no les alcanzó porque la gente estaba harta de lo que veníamos viviendo en aquellos con un país totalmente lacerado por la violencia que generó el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa con su supuesta guerra contra el narcotráfico, y veníamos muy lacerados también por la corrupción de los gobiernos, todos los gobiernos que habían antecedido al actual gobierno del presidente López Obrador. Entonces la gente harta salió masivamente a las urnas y ya no había manera, o sea, realmente incluso los propios cálculos de estos empresarios era que ya no había manera de engañar nuevamente a la población o de robarnos en la cara otra elección de esta naturaleza. Digamos que el análisis que existía en ese momento es que estallarían ya algunas revueltas sociales en ciertos sectores de la sociedad. Ya había un descontento a tal grado de pues incluso pensar en que la única vía para un cambio en este país eran las armas. Entonces ya no hubo manera de que aplicaran un nuevo fraude electoral. Entonces, ¿de qué INE o de qué IFE nos hablan cuando dicen que defienden la democracia? No, en realidad ellos defienden un sistema que les permitió durante muchos años imponernos a presidentes de la República, a gobernadores con ciertas características que beneficiaran a esa élite económica sobre todo. ¿Y eso qué significó para nuestro país? Significó un baño de sangre permanente, significó gobiernos autoritarios, porque no hay que olvidar la guerra sucia del Partido Revolucionario Institucional en el poder, y tampoco hay que olvidar todos los muertos, todos los desaparecidos, todas las víctimas generadas por el calderonato y por supuesto continuadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. También significó al mismo tiempo una estela de corrupción impresionante, la entrega de áreas estratégicas a la iniciativa privada vía las privatizaciones masivas de los bienes públicos, significó un saqueo brutal de todos los recursos de este país, y al mismo tiempo que quienes se beneficiaban pues era esta cúpula enquistada en el poder económico y en el poder político. No hay que olvidar que los poderes fácticos tienen pues esta característica de imponer sus intereses por encima de los intereses de las mayorías, y esto al mismo tiempo significó ir agrandando la brecha de la pobreza en nuestro país entre ricos y pobres. Pues esta brecha se hizo muy grande. Se habla de 70 millones de personas que cayeron en una situación de pobreza, que ahí pues hay los pobres extremos que no tienen ni siquiera para comer al día, y de ahí todos los niveles de pobreza que te llevan a no tener garantizados los demás derechos humanos. O sea, puedes tener, por ejemplo, garantizado el alimento, pero ya no tener garantizado la educación, el vestido, la vivienda, la salud, en fin, todos los demás
derechos humanos, pues ya no los tienes garantizados. Eso es lo que defienden quienes van a marchar el domingo, y pues no hay que olvidar que lo que nos hicieron en el pasado como sociedad, cómo nos impusieron a estos gobernantes a través del fraude electoral, de la corrupción electoral, y al mismo tiempo defienden el dispendio en el Instituto Nacional Electoral, donde hasta, pues como lo recordaba hace unos días, se le pagó en el pasado, se les pagaba a los funcionarios de este Instituto Federal Electoral, hoy INE, hasta la dote matrimonial, se les daba recursos porque se casaran. Eso se convirtió en un gran negocio en el cual pues incluso se casaban entre compañeros para obtener este recurso, inmediatamente después se divorciaban. Un gran negocio es lo que han hecho con este instituto a lo largo de estos 22 años. No ha sido jamás un instituto democrático, ni mucho menos un instituto que haya garantizado elecciones limpias, libres y, por supuesto, sin fraudes electorales, Vicente. Pues mientras anuncian que habrá marchas en 50 de las ciudades más importantes de México, quiero leer un tuit que subiste y que creo que es brutal. La sociedad civil que defiende el racismo, clasismo, corrupción electoral, lujos con cargo al erario bajo el eufemismo de defender al INE, decidió marchar al Monumento a la Revolución. Con ello acepta, 1, que no llenará el Zócalo, y 2, que le molestan los principios juaristas. Concuerdo contigo, suscribo, mi querida Nancy Flores. ¿Con qué reflexión cerramos? Obviamente, el lunes podremos ya tener una claridad de qué significa en cuestión de números esta oposición y este grupo que pues no comparte la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues precisamente con eso, o sea, no están defendiendo la democracia, sino que en realidad defienden su propio patrimonio, defienden sus propios intereses. Por eso quien convoca, pues no es un demócrata, es un empresario que ha visto mermados sus privilegios, que ya no tiene pues aquellas devoluciones multimillonarias de impuestos que no le perdonan este pago de la carga impositiva para que el desarrollo y sobre todo la entrega de recursos sea para los más pobres. Un empresario que al mismo tiempo ha visto mermados sus negocios con el gobierno y pues que no, en realidad no quieren un Estado debilitado como para que ellos vivan a su aire, ¿no? O sea, lo que quieren, lo que necesitan es un Estado del cual seguir chupando los beneficios. Ese empresario pues es Claudio X González Guajardo, detrás de él están otros empresarios que están muy bien identificados, que impulsan el llamado golpe de Estado blando y que eso absolutamente no es democrático, y defienden un modelo que les ha servido para el fraude electoral histórica y sistemáticamente, y defienden al mismo tiempo pues este saqueo a las arcas. No hay que olvidar que cada consejero del Instituto Nacional Electoral, encabezados por supuesto por Lorenzo Córdoba Vianello, cuesta a los mexicanos alrededor de 4,5 millones al año. Sus privilegios van desde su sueldo, la compensación por su trabajo, porque supuestamente trabajan mucho, el aguinaldo, hasta las comidas. Diariamente les pagamos alrededor de 500 pesos por sus comidas. Eso es dinero del pueblo que hincha los bolsillos de estos personajes, de estos servidores públicos que lejos están de servir al pueblo, Vicente, y yo creo que pues hay que tener ya claridad de quiénes son esos enemigos de las mayorías empobrecidas, quienes siempre aplaudieron las políticas económicas neoliberales, entre ellas el rescate de los de arriba a costa de los de abajo, como lo fue en su momento el FOBAPROA, como lo han sido otros momentos de crisis económica en este país. Pues mi querida Nancy, estaremos al pendiente para hacer el análisis de lo que ocurra. Por lo pronto, ¿por qué no cerramos invitando para que la audiencia de Sin Censura lea lo que ustedes están publicando en la revista Contralínea, periodismo de investigación tan necesario en nuestro país y obviamente en tus trincheras independientes en tus redes?
Así es, Vicente, pues estamos en www.contralinea.com.mx y también en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live como Contralínea de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, nuestro programa en vivo, y a Contralínea la encuentran en Twitter como @Contralínea y a mí como @Nancy_contra. Vicente, pues siempre es un gusto platicar contigo, con tu audiencia acerca de estos temas que nos atañen a todos y que pues no hay que echar en saco roto estas reflexiones y revisar pues la historia. Siempre un científico social se va al pasado para entender el presente, pero eso es algo que debemos de hacer todos los ciudadanos y ciudadanas de este país para que nunca más se repitan pues estas tragedias que hemos vivido en el pasado, tanto en el aspecto de la violencia como también en el aspecto del saqueo y la corrupción. Te mando un abrazo, Nancy. Salúdame, por favor, a todos en redacción y sobre todo un abrazo siempre para el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Cuídate, Nancy. Nos encontramos pronto. Un abrazo, Vicente. Un abrazo también a tu producción, especialmente a Ceci. Muchas gracias. Gracias. Es Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura. Enlace hasta Chicago, porque me emociona saludar a un amigo ya de muchos años, a un maestro. Es músico, compositor y cofundador de una de las organizaciones musicales más respetadas en Estados Unidos, Sones de México, que se dedica a preservar nuestra música, nuestras tradiciones por allá en el Gabacho. Y me da mucho gusto saludar al maestro Víctor Pichardo, quien hoy nos tiene que hablar de los San Patricios, porque es un tema apasionante para los que nos gusta la historia. Mi querido Víctor, a la distancia te mando un abrazo, maestro. ¿Cómo estás? Todo muy bien por acá, Vicente. Gracias por la oportunidad de conversar un poquito de esto que es tan importante en la historia de México. Es una historia que deberían de conocer todos los mexicanos y todos los norteamericanos que fueron los que vivieron esta epopeya. Y pues bueno, ahora hasta los irlandeses están envueltos por todo su valor heroico que tuvieron para unirse a las fuerzas mexicanas en contra de la invasión americana en 1847. Y pues bueno, ahora vamos a platicar la historia acá en Chicago y esperemos que también lo hagamos pronto en México y en Irlanda. Ojalá que se vengan acá a México también a presentar los San Patricios, los soldados irlandeses de México, un evento que me imagino estará lleno de simbolismo, de historia, de música, obviamente, porque ustedes a eso se dedican en Sones de México, mi querido Víctor. ¿De dónde surge esta idea y qué interesante educar a través del arte? Sí, fíjate que es lo más interesante que hemos logrado una buena relación con la Escuela de Música Irlandesa, el Irish School of Music of Chicago, y pues ya desde hace ya casi un poco iniciamos este proyecto y lo hemos ido mejorando, elaborando conforme pasa el tiempo, por la importancia que tiene el tema y como dices muy bien tú, la cuestión musical, cultural es la que nos da esos puentes para poder unir culturas que pues en otra época estuvieron también unidas por la cuestión católica, la cuestión religiosa. Esa fue una de las razones por la que se fundó o se formó el Batallón de San Patricio, al ver que pues eran muy discriminados en esa época acá en los Estados Unidos, no se les daba pues el valor, muy parecido a lo que nos toca vivir ahorita los mexicanos, que también estamos luchando para tener un lugar y un espacio en esta sociedad, en esta cultura norteamericana que pues es tan diversa y tan vasta. En este caso, pues poner música irlandesa y música mexicana junto fue un gran reto, pero lo logramos. En estos ensayos que hemos tenido últimamente se logró una gran fusión de esos dos elementos que nos enlazan musicalmente. Ellos le llaman jig
a su forma de bailar y tocar lo que nosotros le llamamos son. Así es de que ahí hay una compatibilidad muy importante a nivel musical, cultural y pues bueno, de hermandad humana en general, ¿no? Oye, Víctor, por cierto, hay que decirle a la gente que Sones de México ha sido nominado al Grammy, que no es una volada, una idea así sacada de la manga, que ustedes se han dedicado ya por cuántos años con Sones de México, insisto, a promover, a preservar, a difundir la música, las tradiciones, la cultura mexicana, sobre todo en el gabacho, pero en sí por el mundo, Víctor. Sí, mira, pues ya tenemos 27 años con este proyecto musical que iniciamos en 1994 acá en Chicago. Juan Díez es nuestro fundador conmigo y él va a ser se hace cargo actualmente de la administración y el manejo de la organización. Sones de México no es nada más un grupo musical, sino que también tenemos nuestros pues diferentes apartados, como se diría, como es la educación. Tenemos programas educativos muy interesantes. Ahorita Ceci me estaba comentando que ya sus hijos o su hijo ha venido a nuestras clases y pues les agradecemos el apoyo a toda la comunidad que nos viene a visitar a nuestra escuela de música. Ahorita la tenemos ubicada allá en Pilsen, en la iglesia de San Procopio. Están haciendo un poco de colaboración también. Y pues bueno, ya mencionaste los Grammys, que fue un momento muy importante para Sones de México, porque en ese momento pues estábamos compitiendo contra Vicente Fernández, contra Paquita la del Barrio, contra Cristian Castro, y que finalmente ganó Tony Aguilar, no, el hijo de Tony Aguilar. Pepe. Y ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pepe Aguilar. Pepe Aguilar, que ni siquiera fue a los premiados porque como no iba a salir en la tele, pues me prefirió no ir. Pero en ese momento nosotros sentimos que éramos pues una representación mucho más diversa de lo que es la música de mariachi en México. Y nos dimos cuenta que la importancia que tiene que la cultura norteamericana se empape de toda esa diversidad que tenemos aquí en México o que tenemos allá en México, para poder pues encontrar esos enlaces, ¿no?, culturales, como lo estamos llamando. Y pues qué es lo que yo pienso que nos ha ayudado a abrir esta brecha, este camino para podernos comunicar con pues la gran diversidad de culturas que hay acá, la china, la hindú, la palestina, la afroamericana. Por todos lados hemos tenido la oportunidad de hacer ese enlace, y la cultura, la música, el arte es la que nos ha dado esa chance. Y pues bueno, también dedicarnos a producir discos es parte de o grabaciones, es parte de nuestra misión, y creo que pues ahí la llevamos, y lo que va a presentarse hoy aquí en el Irish American Center va a ser algo extraordinario. Hasta el cónsul irlandés nos va a dar una pequeña recepción por la importancia que tiene. Órale, me emociona mucho, porque además hay que recordarle a la gente que estamos hablando del batallón de San Patricio, que hay una gran comunidad católica en Irlanda, que son estos soldados, sobre todo inmigrantes recientes de Irlanda, que se suman a defender a México de la invasión estadounidense entre 1846 y 1848, los que forman parte de este batallón de San Patricio, y que ustedes retoman para unir comunidades. Y tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado, maestro, que son 2 presentaciones, una hoy a las 7:30 en el Irish American Heritage Center y otra la próxima semana, ¿no? Sí, en el Beverly Arts Centers también del sur de Chicago, donde también hay una fuerte comunidad irlandesa, aunque también nos dieron la oportunidad de presentarla en Midland, Michigan. El próximo domingo también vamos a estar por allá. Yo pienso que la comunidad irlandesa es como la mexicana, está por todos lados, por eso nosotros tenemos un tema que usamos, que grabamos alguna vez justamente con Sean Cleland, que es uno de los invitados. Bueno, Sean Cleland es parte de todo este concepto.
y él, pues al poner la música o los músicos juntos para poder hacer este proyecto, nos ha dado la oportunidad de conocer más de la cultura y de la música irlandesa. Y pues para mí va a ser un honor estar en el Irish American Heritage Center, porque es muy simbólico que nos abran las puertas a los mexicanos. Y espero que vayan también muchos mexicanos. Yo sé que va a estar lleno de irlandeses porque ya tenemos una buena venta de boletos, pero también me gustaría que fueran los mexicanos, porque es una historia que se cuenta en español, pero en inglés, pero también en español. Tenemos invitado a Vincent Velázquez, el hijo de un gran poeta mexicano, Guillermo Velázquez, de la Sierra de Jichú, y él le compuso la poesía basada en lo que él pues ha leído y ha aprendido de esta historia, pero también dándole su sabor, su toque moderno. Él es un muchacho de 34, 36 años, y eso me gusta mucho porque los jóvenes de alguna manera también ya están envueltos en toda esta tradición de darle vida pues a la misma tradición, pero para mantenerla vigente, para mantenerla rodando. Y eso es, como digo, lo que nos ha dado la oportunidad de abrir por todos lados. Pues déjame mandarle un saludo a mi tocayo, a Vincent, a quien me encontré en algún momento acá en el Zócalo, y obviamente a don Guillermo, a quien admiro profundamente. Un día nos vamos a tener que dar la vuelta, maestro, a la sierra de Jichú para los eventos anuales, y bueno, para mí esto es México. Eso es también sentirse cada vez más mexicano, y ojalá que esta noche vibren muchos mexicanos a la distancia, allá en el México del Norte, como le llama Jorge Mújica a Estados Unidos, en este evento que van a realizar y que han organizado para esta noche en el centro de la comunidad irlandesa. ¿Por qué no, para cerrar, maestro, nos ayudas con la información en dónde pueden comprar los boletos? ¿Cómo le hace la gente para acercarse y apoyar a Sones de México y estos esfuerzos, maestro Víctor Pichardo? Mira, pues los boletos están a la venta en e-ticket, que es la forma más, pues más inmediata que se usa actualmente. Claro que está la forma tradicional de llegar al teatro y comprar los boletos ahí mismo, pero sí a través de la página de Sones de México, en Twitter, en Facebook y en YouTube inclusive, se puede encontrar pues la forma en que nos puedan apoyar, porque sí, como digo, es una historia que merece ser conocida por toda la gente que vivimos acá y que tenemos esa oportunidad de trabajar con los norteamericanos. Y pues como diría mi amigo Juan Díez, let us drink from one for the Irish, let us die the river green, in Rio Verde is the stylish, San Patricio down the stream. Eso, chingado. Salúdame a Juanito, que tengo mucho tiempo sin saludarlo. Y maestro, claro, no sé si quieras compartir también tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales están Víctor Gerardo Pichardo en el Facebook, y pues sonesdemexico.com es donde estamos ahí a la orden para cualquier tipo de eventos, ya sean educativos, conciertos, grabaciones, todo lo que quieran informarse. O en Twitter, Víctor Pichardo, también por ahí me pueden encontrar. Y pues gracias, Vicente, te agradezco mucho la oportunidad de podernos comunicar una vez más, y qué bueno que me tocó compartir un poquito con Nancy Flores, que la admiro mucho. Es algo de lo que tú tienes, que juntas así como en un jarabe todo lo que te va llegando. Y pues gracias por este espacio, Vicente. A Sin Censura lo hacemos todos, mi querido Víctor, y yo siempre creo que no está por demás decírtelo. Te he dicho que aprecio mucho la amistad ya de muchos años, desde que pues andábamos por ahí por los andurriales de Chicago juntos, y ojalá que nos encontremos por estos caminos de Dios, o en Chicago o acá en México, y compartamos un buen mezcal, maestro. Seguro que sí, maestro. Estás invitado a Yautepec. Acuérdate que me debes una visita por allá. Te veo pronto. Te mando un abrazo, Víctor.
Igualmente un abrazo, mi estimado Vicente. Gracias por la oportunidad. Gracias, Víctor Pichardo, fundador de Sones de México, que presentan este evento de los San Patricios, los soldados irlandeses del ejército mexicano por el batallón de San Patricio durante la invasión de Estados Unidos entre 1846 y 1848. Qué hermosa historia compartida desde la música, desde el baile, desde el arte. Bueno, amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.